experiencia como excomisionado, ¿qué piensas tú de la pertinencia, de la relevancia de avanzar hacia la desclasificación de archivos? Sí, en relación frente al pasado y sobre todo si estamos hablando de cosas malas y feas como son violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, los documentos se convierten como en la otra cara de la voz de las víctimas o de la voz de los responsables. Y por eso es tan fundamental poder tener acceso, sobre todo acceso a documentos públicos, ¿no? A archivos públicos y en particular, si uno está hablando de violaciones de derechos humanos, pues de entidades que de algún otro modo tuvieron algún nivel de responsabilidad. En estos casos de violencia política estamos hablando de archivos de la fuerza pública, en general, archivos de muchas instituciones del Estado y yo creo que eso es central y capital. Y todavía no hay como una conciencia, ¿no? No hay conciencia ni ciudadana ni estatal, digámoslo, sobre la relevancia de abrir, de tener una apertura para efectivamente pues, poder conocer a fondo qué fue lo que ocurrió y demás. Yo creo que estamos apenas iniciando de manera muy lenta y de manera muy paulatina a crear esa conciencia y por eso es tan fundamental que ese acceso sea un acceso, digámoslo, rápido, amplio, lo más integral posible, lo más transparente, pues para que precisamente eso nos contribuya a conocer un poco más qué fue lo que nos pasó. Adelante, Jessica. Gracias. Bueno, primero un saludo, Francisco, muchas gracias por esta iniciativa y a RTBC y un saludo a todas las personas que en este momento nos acompañan. Creo que es una discusión que tenemos que dar como sociedad. Y yo quiero empezar por un antecedente antes de contestar la pregunta y es que recordar que esto es un pedido que vienen haciendo las víctimas desde hace muchísimos años. Son las víctimas, organizaciones de derechos humanos que hemos solicitado que se desclasifiquen los archivos de inteligencia. No solo los archivos de inteligencia del DAS, sino también los archivos de inteligencia del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de todos los organismos de inteligencia. Y esto es importante entonces, ¿por qué? Porque primero es un derecho no solo de las víctimas, sino de la sociedad, conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad que ha existido detrás de tantos crímenes que existen en Colombia como la desaparición forzada? Porque es evidente, y ya existen sentencias incluso, que los organismos de inteligencia amparados en esa reserva que existe legalmente de que todos los archivos de inteligencia entonces se volvieron reservados, violando además un principio que es el principio de la transparencia, donde toda actuación pública de un servidor público tiene que ser pública, con algunas excepciones. En archivos de inteligencia la excepción se volvió la regla. Y esa reserva pues ha permitido que hayan unas estructuras criminales desde el Estado. Entonces es muy importante por el derecho a la verdad y lo dijo la Corte Interamericana en el caso Cajar, porque vale la pena recordar ese antecedente, en sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues frente al caso del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, es ahí donde se ordena la desclasificación de los archivos del DAS, por derecho a la verdad. Pero hay otro derecho muy importante y es ¿por qué necesitamos conocer? ¿Por qué necesitamos conocer estas estructuras, estos métodos de persecución? No solo para encontrar a los desaparecidos y desaparecidas forzadamente, sino para entender qué es lo que en sociedades democráticas nunca más puede volver a ocurrir. Porque recordemos que Colombia ha sido uno de los países que democráticamente se ha pregonado como uno de los países más democráticos del continente, pero pues detrás se ha utilizado la estructura de inteligencia como una estructura criminal. Entonces tenemos derecho a conocer todo lo que hay en esos archivos que nos va a permitir encontrar la verdad y sobre todo ahí sí poder hablar de fortalecer la democracia. Un poco para que ustedes aquí que nos acompañan en el estudio y para que quienes nos siguen a través de Señal Colombia se hagan una idea del volumen de información del cual estamos
el volumen de información del cual estamos hablando. En términos de documentos, más o menos son cerca de 15.000 metros lineales de información, no menos de 47.000 medios electrónicos. Es decir, el tamaño de tarea que ha asumido el Archivo General de la Nación es mayúsculo, pero asimismo también hay todo un esfuerzo de parte de los funcionarios del archivo por avanzar en la medida de lo que las posibilidades lo permiten, y por supuesto, tal cual como ustedes lo han remarcado, ha sido una exigencia de las víctimas, de la sociedad civil, y estamos en el compromiso de cumplir frente a todos y cada uno de esos requerimientos. Y tal vez pensando en esa posibilidad, nosotros hemos abierto diálogos con experiencias de Guatemala, experiencias de Estados Unidos, experiencias de Brasil, y en ese sentido me gustaría, Elena, tú que has estado cercana a la experiencia de Estados Unidos, pero a la vez, aparte del tema del archivo del DAS, has trabajado con brigadas militares. ¿Qué tipo de implicaciones desde el punto de vista de lo ético y de lo político están detrás de todo este esfuerzo por desclasificar archivos, y cómo comparas tú la experiencia alemana, la experiencia de Estados Unidos con el caso que te ha correspondido a la luz de algunos de los testimonios que has reconstruido desde la perspectiva de memoria histórica? Bueno, a ver, en el caso alemán, concretamente, los archivos fue un punto central para reconstruir precisamente la democracia, ¿no? Porque más allá de permitir esto, el acceso y la verdad a las víctimas, también genera confianza entre la sociedad civil y las instituciones. Y eso es supremamente importante si estamos hablando en términos de democracia y no lo centramos solamente en el derecho de las víctimas. En el caso alemán, además, como decía antes, fue muy interesante. Yo creo que es el caso donde ha habido una desclasificación completa y no parcial. También consistía en lograr una depuración institucional. Entraron obviamente en la discusión de, bueno, ¿qué hacemos cuando en estos documentos empiecen a aparecer nombres de responsables, cómplices? Hablamos de alrededor de 180.000 informantes en la Stasi, de la policía secreta comunista, y obviamente abrirlos de manera abrupta generaba confrontaciones de todo tipo dentro de las mismas familias, saber que el papá no era el que era, sino que era bueno. Y entonces esto no tuvo implicaciones penales, pero sí lo que se hizo fue, que me parece muy interesante, es personas que hubieran sido informantes y que hubieran participado de esta represión estatal, después tenían vetada cualquier participación en instituciones públicas. Y eso es una forma también de reconocer, ¿no?, la victimización de las personas, y es sentar una posición clara desde el Estado de que con esto no vamos nosotros. Y bueno, otra cosa muy importante de Alemania, que podría ser similar, pero no, a Estados Unidos, aunque en Alemania después se creó un instituto no, es como la Agencia Federal de los Archivos de la Stasi. Entonces fue una entidad independiente completamente, eso es muy importante que sea independiente, quien no solamente los preservó, sino también que la ciudadanía, cuando llegaba a buscar, pudiera encontrarlos, porque si están ahí, pero eso es un desorden, que ese es otro de los desafíos que va a haber en Colombia, pues tampoco se hace nada, ¿no? Entonces se creó esta agencia, en el 21 pasó ya al Archivo General, como acá. En el caso estadounidense no hay algo similar, pero digamos está el National Security Archive, el archivo, ¿cómo es? El NSA es una entidad adscrita a una universidad, a la de Georgetown, es independiente, y a todos nosotros, América Latina, nos ha servido mucho porque nos ha permitido entender también mucho más de la política exterior
estadounidense y su participación en las dictaduras y bueno, y en Colombia en su participación en la represión estatal también. Entonces, ya termino. La importancia de la independencia a la hora de la manipulación y clasificación y el acceso que se dé a las víctimas, a la academia, al sector judicial. Eso tiene que estar muy bien pensado para que no se nos salga de las manos. Muchísimas gracias, Elena. Elena hacía alusión, por supuesto, a la experiencia alemana y también a la experiencia que el National Security Archive ha venido impulsando en los Estados Unidos. Usualmente cuando miramos esas experiencias olvidamos también lo propio, es decir, también ha habido ejercicios en la América Latina y específicamente en el caso colombiano, un caso tal vez paradigmático, importante de una disputa, una lucha, un esfuerzo significativo por acceder a los archivos estatales es el de la Comisión de Esclarecimiento por la Verdad, de la cual Alejandro es protagonista, en tanto fue comisionado y perteneció a esa comisión. A mí me gustaría, Alejandro, en función de eso, tratar de entender, de comprender cuáles fueron esas dificultades, digamos, que ustedes tuvieron en materia de acceso a la información y qué lecciones nos dejan para esta experiencia que nosotros estamos intentando impulsar ahora a la luz de los archivos del extinto DAS. Sí, a ver, la Comisión de la Verdad de Colombia, junto con la de Sudáfrica, ha sido la comisión que más facultades, es decir, se le otorgaron frente al acceso a información y en particular acceso a información de inteligencia y contrainteligencia, incluso señalando que no se le podía poner reserva alguna. De lejos es la Comisión de Verdad en todas las Américas hasta la fecha que tuvo más amplias facultades. Y de verdad el balance que yo puedo hacer, yo fui encargado del Grupo de Acceso a Información y justo me tocó durante todo el mandato lidiar, digámoslo, con el acceso de la información con la fuerza pública. El balance no fue satisfactorio, es decir, deja mucho que desear. Nos tocó negociar durante más de 6 meses un protocolo que satisfaciera las reglas de la fuerza pública para ese acceso, sabiendo que teníamos las facultades y muchos, es decir, los documentos más sensibles, les puedo decir, nunca nos los entregaron y nunca los vimos. Entonces nosotros pedíamos documentos muy concretos, es decir, porque estábamos asesorados, es decir, yo tenía un oficial, un exoficial del ejército, del arma de inteligencia, es decir, quien nos asesoraba, digámoslo, para solicitar los documentos, y es decir, los documentos de inteligencia no nos los daban, siempre nos respondían a todo, nos presentaban resúmenes, nos entregaban otras cosas, o incluso nos llegaron a decir, mire, esos documentos no existen. Hay una reserva legal que es por 30 años de documentos de inteligencia y contrainteligencia. Incluso nosotros pedíamos documentos de hacía 40 años y a veces no entendíamos por qué no nos los querían dar, pero de verdad fue bastante difícil. Fue bastante difícil ese acceso. Falta, digámoslo, que por parte de todas las fuerzas armadas del Estado, entren en esa cultura del acceso a la información y pues abran. Yo nos decía, oiga, pero señores, nosotros estamos intentando esclarecer hechos de los años 70, de los años 80, donde ya pasaron hace más de 30 años, ¿por qué no abren los archivos? Vean, nosotros tenemos conocimiento de esto, de aquello, eso nos puede permitir es contrastar la información, nosotros tenemos testimonios que nos indican esto, tenemos otra información, digámoslo, archivística que dice lo otro. Era básicamente para poder contrastar, verificar, profundizar, pero de verdad fue muy difícil. Y yo creo que sí se necesita una apertura. Yo coadyuvo la solicitud que hace aquí mi compañera Jessica, es fundamental, no solo este trabajo que se está iniciando con todos los procesos archivísticos del extinto DAS, sino que el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas es central y capital para poder esclarecer de manera más satisfactoria y real lo sucedido en este país. Para superar esas dificultades que Alejandro menciona en su intervención, nos gustaría, antes de formularle la pregunta a Jessica, en tanto el colectivo José Alvear Restrepo ha jugado un papel muy importante en todo lo relativo a este tema del DAS, nos gustaría que observáramos un video sobre el trabajo
que venimos haciendo desde el Archivo General de la Nación, en cabeza de Gloribel Rodríguez, que es nuestra subdirectora, que acá se encuentra, de también toda su parte de su equipo, liderado por Fernando, para que ustedes observen cómo estamos tratando de resolver parte de esas dificultades y luego volver con una pregunta a Jessica que seguramente puede iluminar parte del esfuerzo que desde distintas instancias, en este caso desde la sociedad civil, también se viene haciendo para avanzar en una mejor comprensión y uso de los documentos y fondos de que disponemos en el Archivo General de la Nación, particularmente en los archivos del extinto DAS. Actualmente, el Archivo General de la Nación adelanta la intervención del Fondo Documental del extinto DAS, en cumplimiento de los autos OPV 182 de 2023 y OPV 778 de 2025 de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como del Decreto 1400 de 2025. Este proceso inicia con la foliación, que consiste en identificar consecutivamente cada documento para garantizar su integridad. En este contexto, un folio corresponde a una hoja o documento que hace parte de un expediente. Después se realiza la descripción documental, un proceso que permite extraer la información más relevante de cada documento y expediente para facilitar su búsqueda y consulta. Allí se registran datos como fechas, resumen de contenido, actores, series documentales, unidades productoras y fondo al que pertenece. Luego viene la fase de conservación. Primero se hace la limpieza, documento por documento, para retirar material particulado. Después se aplican primeros auxilios, como corrección de plano o reparación de rasgaduras, con el fin de evitar un mayor deterioro. Finalmente, se realiza la desinfección de las unidades que presentan biodeterioro, para prevenir afectaciones futuras y evitar contaminación cruzada. Una vez culmina esta etapa, se avanza a la digitalización. Cada unidad documental, como una carpeta o un tomo, se verifica completamente para asegurar que todos sus folios queden incorporados al objeto digital. Cumplidas estas fases, la documentación vuelve a ser almacenada en nuevas unidades de conservación, garantizando su preservación y futura consulta. Así avanza, paso a paso, la intervención del archivo del DAS, un trabajo técnico y riguroso al servicio de la memoria, la verdad y la preservación documental del país. Todo este proceso de intervención ha estado, digamos, acompañado por la Jurisdicción Especial para la Paz, lo mencionábamos ahí en el video, pero también de manera activa el colectivo de abogados José Álvarez Restrepo ha jugado un papel importante. Tú mencionabas en tu intervención, Jessica, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está, digamos, sustentada en este requerimiento en el marco del caso Movilla Galarcios versus el Estado colombiano. ¿Cuál es el papel de ese caso en particular? ¿Qué es lo que le pasa a esa familia y por qué es importante para la comprensión de lo que estamos intentando hacer desde el Fondo del Extinto DAS? Bueno, gracias por esa pregunta, porque tal vez para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, hay que explicar, bueno, cuál es el interés en todos esos documentos, en todas esas cajas, en todos esos papeles. Y quiero darle pues un saludo especial. Acá está José Movilla, el hijo de Pedro Julio Movilla, que nunca ha dejado de buscar a su padre, y Candelaria, su esposa, pues no han podido dejar de buscarlo, siempre reclamando verdad, siempre reclamando justicia. Recordemos que el DAS, el extinto DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, pues se supone que su labor fundamental era brindar seguridad para el Estado. Incluso la Corte Interamericana ha dicho precisamente las labores de inteligencia, uno de sus fines es recopilar información para proteger derechos humanos de la población, no para violarlos, no para entrar a estigmatizar a las personas y declararlas como objetivo militar. Aquí en Colombia, los organismos de seguridad han estigmatizado
a todo aquel que se ha organizado para reclamar derechos. Estamos hablando de organizaciones sindicales que fueron declaradas enemigas internas. Estamos hablando del movimiento campesino que por reclamar derechos fue declarado enemigo interno. Estamos hablando de defensores y defensoras de derechos humanos que precisamente por ejercer ese derecho a la defensa de derechos humanos fuimos declarados blancos legítimos, y eso tuvo consecuencias. Consecuencias como ¿cuáles? Como desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, y hemos encontrado documentos en esos archivos del DAS en donde está claro que le hacían seguimiento de todas las labores diarias de las que hacía. Sabían cuándo salía, cuándo regresaba, qué ropa llevaba, y esto obviamente facilitó su desaparición forzada, porque fue un 13 de mayo del 93, mientras en esta ciudad, en Bogotá, llevaba a su niña a la escuela, que fue desaparecido forzadamente, y desde entonces no sabemos. Y por eso es importante entonces conocer estos archivos para determinar entonces dónde está Pedro Movilla y sobre todo quiénes fueron los responsables. Pero recordemos también que el Departamento Administrativo de Seguridad, que es pago además con nuestros impuestos, pues creó un grupo llamado G3. Y ahí crearon un montón de operaciones como la Operación Transmilenio, en donde tal vez para la población en general lo recuerda como las chuzadas, como si simplemente hubiesen escuchado nuestros teléfonos o hayan leído nuestros correos electrónicos, que ya es un delito sin ninguna autorización, pero fueron más allá. Es que amenazaron a defensoras de derechos humanos como a Soraya Gutiérrez, que tengo que recordar ahora, que fue… pues es una mujer defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alba Restrepo, a quien le enviaron una muñeca destrozada, con signos como si fuese de sangre, diciéndole: su familia es muy bonita, cuídela. Entraron a nuestras viviendas, se llevaron la basura, esculcaron absolutamente todo. Entonces, por eso es importante que como sociedad conozcamos a quienes estigmatizaron el genocidio de la Unión Patriótica. Tenemos que recordarlo y tenemos que saber que en esos archivos del DAS vamos a encontrar la información de todos los militantes de la Unión Patriótica que fueron seguidos, fueron identificados, y que también el Ejército Nacional estuvo teniéndonos como enemigos internos. Entonces, para cerrar simplemente, cuando hablamos de la desclasificación, es que como sociedad tenemos que saber cómo nos hemos construido, cómo se ha construido y se ha leído el país, para que estos hechos no vuelvan a ocurrirse en un país que se pregona democráticamente. Por transparencia, hoy más que nunca como sociedad tenemos que estar ahí acompañando al Archivo General de la Nación, acompañando a las instituciones y seguir reclamando esa desclasificación de esos archivos. Sí, el caso de Movilla Galarcio es emblemático. Sin embargo, cuando nosotros hemos tratado de establecer conexiones, alianzas, y hemos hecho trabajo conjunto con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, por ejemplo, ya estamos encontrando ciertos elementos que nos permiten cruzar información de las bases de datos que tiene la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y algunas informaciones que están en los depósitos que nosotros tenemos en el Archivo General de la Nación. La directora de la unidad de búsqueda, trabajo valiente, enorme que vienen haciendo, han encontrado una suerte de conexión entre personas que fueron seguidas por el DAS, que luego aparecen dentro del listado de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano. De tal suerte que estamos hablando de la posibilidad de avanzar hacia la consecución de la verdad, de las garantías de no repetición y, por supuesto, de reclamación de justicia por parte de buena parte de las víctimas en el caso del conflicto armado colombiano. Ahora, ese esfuerzo que se viene haciendo, no solo con unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sino también con la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes acaban de publicar recientemente unos lineamientos de anonimización, que es un paso previo para el proceso de la elaboración de una copia de acceso pública, nos ha llevado a reflexionar sobre las buenas prácticas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas que se deben tener en cuenta a partir de experiencias internacionales para avanzar hacia el tema de la desclasificación de
archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados. Y quizás para Alejandro y para Elena esta pregunta compartida. En el propósito de avanzar hacia una celeridad en términos de poder lograr mayor acceso, mejor acceso, ¿qué pasos se deben tener en cuenta? ¿Y cuáles son esas buenas prácticas que deberíamos incorporar para que ese propósito se cumpla con la celeridad y con las prácticas requeridas? Puede ser Elena y luego Alejandro. Bueno, por supuesto que además de que haya una normativa, bueno, en este caso un decreto, es importante, como dije antes, que haya una entidad independiente. Entonces yo aquí sí cuestiono la participación del DNI. Me parece que es contraproducente, que genera mucha escozor en muchos sectores de la sociedad. Y me parecería mucho más oportuno que además del Archivo Nacional pudiese estar, no sé, la academia en todo caso, o sectores de la sociedad civil, pero no la misma inteligencia. Eso a mí me parece que no es el camino y que siempre se puede revisar. Bueno, entonces creo que la utilidad de la desclasificación de archivos va mucho más allá de lo simbólico, va mucho más allá de convertirse casi que en un objeto de reparación hacia las víctimas. Tiene un componente pedagógico de entender cómo opera un Estado represor y democrático, como dije antes también, porque al conocer esto podemos actuar, o sea, tiene un carácter preventivo frente a nuevas violencias. Y acá, ahí me adhiero a los dos otros invitados, que aparte de la desclasificación del DAS, sería muy interesante conocer los archivos de la Brigada 20, en fin, de todas las brigadas que tuvieron una actuación predominante, por ejemplo, durante el Estatuto de Seguridad, que es una época de la que tenemos unos vacíos grandes. En Colombia hablamos a partir del 2000, falsos positivos, el exterminio o genocidio de la UP, pero de ahí hacia adelante, y que fue lo que determinó y el punto fundacional de lo que vino detrás, después hay muchos vacíos. A mí me interesaría mucho saber, por ejemplo, a partir de los archivos militares, por ejemplo, esto de los dobles agentes. Entonces, eran personas que supuestamente eran de contrainteligencia, pero que también ahí hay recibos de pagos a personas de las FARC, a personas de grupos armados no estatales, y ahí uno como ciudadano empieza a darse cuenta, ups, pero es que aquí lo que prima no es necesariamente la ideología, aquí lo que prima es la plata. Y eso, cuando nosotros conocemos eso, ya nos da otra dimensión de lo que ha sido este conflicto y la estupidez de estarnos siguiendo, de seguir peleando por unas posturas. Obviamente que yo creo que tenemos que tener principios y posturas políticas, pero cuando sabemos cómo se mueve eso allá en los sótanos de la guerra, entonces empezamos a ver las cosas con más claridad y a posicionarnos de otra manera. Alejandro. Sí, reitero pues que necesitamos el acceso a los archivos de todas las entidades públicas, y en particular estamos hablando aquí de la fuerza pública, que los archivos se entreguen completos, es decir, que los documentos se entreguen completos. Es decir, yo creo que eso es central, que haya, digámoslo, la mayor honestidad, la mayor transparencia. Ojo con lo depurado, a mí me preocupa a veces la depuración y también a veces esos aspectos de la anonimización, que no se vayan a censurar los documentos. Nosotros que hemos tenido acceso gracias a la National Security Archives, de documentos desclasificados de Estados Unidos, están increíblemente censurados, tachados. Aquí necesitamos, digamos, lo que nos entreguen los documentos donde uno pueda, digámoslo, leer, observar todo, pues de eso se trata. Es decir, un documento que efectivamente no, o que a usted le entreguen, no, mira, aquí está este plan de operaciones, pero no tiene los respectivos anexos, y a veces los anexos son centrales y capitales, no. Yo creo que eso es fundamental. De todas las épocas, pues yo creo que eso es importantísimo, pues y que no empiecen, digámoslo, a generarse trabas y trabas, que yo creo que es como lo capital y central, y obvio que inmediatamente por lo menos se pueda garantizar
de que haya los recursos humanos, los recursos financieros, para efectivamente empezar todo este trabajo que, pues como lo vimos ahora en el video, es un trabajo muy dispendioso, ¿no? Todo este trabajo que tiene de conservación, de digitalización, y para que el acceso sea muy rápido. Yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Es decir, de que si se empiezan a desclasificar archivos, haya un acceso muy amplio, muy transparente a toda la ciudadanía, a cualquier persona que realmente esté interesada. Y yo creo que así se puede garantizar de que podamos, ojalá, completar muchas historias de este país que todavía no conocemos. Sí, Jessica y luego Elena, de manera sintética, Jessica, ¿cómo crees tú que serían esos pasos a tener en cuenta, esas buenas prácticas, a propósito pues, de todo el esfuerzo que ustedes han venido realizando durante mucho tiempo, no solo para que la información no se pierda, sino para que la información se facilite y tenga el acceso la ciudadanía que requiere? Mira, lo primero es que tengo que sumarme a lo que ya ha señalado Elena y Alejandro, y es que tenemos que tener una entidad independiente que haga ese control real, y además lo dice la Corte Interamericana, porque los organismos de inteligencia y por ende también los archivos pues tienen que tener un control independiente fuera de organismos de inteligencia, porque es la única manera de garantizar que hay un proceso transparente de anonimización. La anonimización es importante porque cobija otro derecho como el de autodeterminación de la información. Es decir, los datos que pueden estar ahí míos, tengo el derecho a protegerlos. Pero ¿qué se va a proteger realmente y cómo vamos a definir la anonimización? Eso va a ser muy importante y no lo pueden hacer las entidades separadamente, sino que tiene que haber un diálogo interinstitucional con participación de la sociedad civil y de las víctimas. Es que aquí las víctimas son las más interesadas, la sociedad en general, pero las víctimas tienen que participar de este diálogo. Y muy importante, pues que no termine una anonimización total que vuelva inválido el documento, porque eso pasó en muchos de los archivos de Estados Unidos. Cuando consultamos esos archivos son inválidos, ya no sirven porque están completamente tachados y son muy pocos los datos que dejan. Entonces creo que aquí sí tenemos que dar esa apertura, por eso celebro este programa, porque tenemos que empezar a hablarlo. Hoy se vencía el plazo del protocolo, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre cómo van a ser los pasos de anonimización. Y fue un protocolo que, si bien fue publicado en la página web, no tuvo la mayor divulgación. Entonces yo creo que esos términos hay que reelaborarlos, ampliarlos para que realmente la sociedad sepa que ya hay una propuesta de protocolo que desde ya cuestionamos que sea de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque tiene que ser de diferentes instituciones y ojalá una institución pública. Un par de cosas. Por un lado, debo señalar que nosotros hemos venido trabajando de manera conjunta, articulada con varias instancias. Inicialmente lo hicimos con el Viceministerio de Defensa, luego trabajamos con la Dirección Nacional de Inteligencia, con quienes hemos venido elaborando parte de todo este esfuerzo, además porque en el decreto que lo reglamentaba así está establecido, en el decreto también que firmó el señor presidente así aparece. Seguramente habrán cosas que observar y precisamente junto al protocolo que acaba de expedir la Dirección Nacional de Inteligencia, el Archivo General de la Nación sometió a consideración de la ciudadanía los lineamientos para todo el tema de anonimización de datos o información no estructurada. Por tanto, en este momento, justo en este momento, toda la ciudadanía tiene la posibilidad de hacer sus aportes, de contribuir, porque el esfuerzo que nosotros hemos realizado, aparte de discusiones como las que planteaba Alejandro en materia de depuración, cómo entender esos conceptos, ha sido tratar de dejar de lado esa fetichización que existe sobre este tipo de documentación. Por eso hemos organizado distintos seminarios y lo que estamos haciendo hoy con ustedes es parte de ese esfuerzo. Elena, ¿tú ibas a señalar algo antes de formular un último interrogante? Bueno, yo lo que quería decir es que, porque Alejandro terminó diciendo que él creía que había que abrir como de una manera muy rápida, yo ahí difiero. Yo creo que tiene que ser de manera progresiva, pero que no sea reversible. ¿Y por qué? Pues porque hay que tener mucho cuidado en cómo se va publicando,
quién decide qué se va mostrando, cuánto. O sea, eso no es tan así de que de repente lo abrimos y ya. Y aquí de verdad que la ciudadanía tiene que comprometerse con esto, y ahí, ahí también celebro este programa, pero hay que hacer mucha más pedagogía con la sociedad civil de por qué, para qué, qué nos aporta esto, qué tiene que ver lo que tienen los archivos de hace 40 años o 50 o 30 con mi vida hoy, porque si no, no se van a apropiar de este ejercicio. Créeme que hemos estado trabajando en esa dirección. Pronto sale una guía donde se explica todo el tema de la desclasificación como, digamos, como parte de todo ese esfuerzo de pedagogía que acabas de señalar. Y lo que mencionas del principio que nosotros llamamos de gradualidad aparece también en el decreto. Eso fue una de las cosas que nosotros tuvimos en cuenta, porque dado el volumen de la información, pretender hacer toda la gestión archivística de toda la documentación pues nos iba a tardar muchísimos años. Por tanto, hay un principio de gradualidad que se está utilizando como una forma de poder avanzar de manera paralela hacia distintos procesos. Y un poco para que quienes están acá y quienes nos siguen en televisión entiendan más o menos en qué punto estamos. Nosotros ya estamos avanzando en procesos de descripción, de digitalización de la información, y luego ya vendrá la parte correspondiente, que es la que la Dirección Nacional de Inteligencia hará. No me gustaría, digamos, cerrar este programa sin hacerle una pregunta sobre la base de un paralelo que es muy importante y que es clave y que tiene que ver un poco con todo el tema de lo que se vivió en ciertas dictaduras. Digamos, cuando nosotros pensamos en México, perdón, cuando pensamos en Brasil, cuando pensamos en Guatemala, cuando pensamos en varios de los países del Cono Sur, hay un tema dictatorial que marca parte de las realidades que se vivieron, de las extralimitaciones que se vivieron en esos países. En el caso del DAS no se dio en el marco de una dictadura, digamos, es en el caso de una democracia. Entonces, ¿cómo poner allí en juego el acceso a la información, la disputa por la verdad, sin tratar, digamos, sin poder caer en el ejercicio de hacerle daño, de revictimizar quizás no solo a las víctimas, sino también a algunos funcionarios que de manera tranquila y en el marco de lo legal hicieron lo que les correspondió? Creo que hay una tensión importante que hay que resolver desde el punto de vista de lo judicial, pero también desde el punto de vista de la memoria. Tenemos 5 minutos, 1 minuto cada uno. Jessica, Alejandro y Elena. Es que hablar de apertura de archivos es hablar de fortalecer la democracia. No tenemos por qué seguir temiendo. Incluso estamos hablando de desclasificación de archivos que ya por ley deberían de ser desclasificados. La ley exige 30 años y excepcionalmente, que se volvió la regla, 15 años más. Entonces ustedes están analizando archivos que ya deberían de estar desclasificados. Entonces creo que acá no se trata de daño, porque además también el proceso de anonimización va a implicar que algunos agentes y estas personas, incluso por seguridad, no pueden salir los nombres, que eso no implica que la justicia no pueda acceder a esos archivos, que eso es importante que lo tenga claro la ciudadanía. Una cosa es el acceso que tiene la ciudadanía con anonimización para la protección de las personas, y otra, aparte, es el acceso a la justicia, que va a tener derecho a los documentos originales. Pero es que acá no estamos hablando de daño a personas, porque no fue la teoría de las manzanas podridas. Acá estamos hablando de una sistematicidad de crímenes de lesa humanidad. Entonces, por tanto, abrir los archivos es apostarle a fortalecer la democracia a través del principio de la transparencia. Alejandro. Sí, desafortunadamente, bajo el esquema de la doctrina de la seguridad nacional, los cuerpos de inteligencia en toda América Latina no se dedicaron simplemente a compilar y analizar información, sino que fueron cuerpos operativos que cometieron graves violaciones de derechos humanos. La DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia en Chile, bajo la dictadura de Pinochet, seriamente comprometida en todos los temas de desaparición forzada, o el Estado Mayor Presidencial en Guatemala, también, digámoslo, muy comprometido con todos sus agentes en la represión en ese país. Y aquí no es la excepción.
Entonces, por eso la necesidad de que se necesita la apertura a estos archivos. Obviamente esa apertura hay que hacerla bajo marcos legales, pues hay que hacerla bien hecha, pero hay que abrirlo, pues hay que abrirlo, hay que darla a conocer para precisamente pues poder contribuir en el esclarecimiento de estos graves crímenes de los cuales estamos haciendo referencia. Elena. Yo creo que la apertura de los archivos nos permite como transitar de esa época de silencio en lo que no se menciona, se oculta, no se expone a uno mucho más maduro, ¿no? En términos democráticos, lo que venimos diciendo, pero además desde el Estado es sentar una posición sobre cómo quiere relacionarse con la ciudadanía. O sea, a partir de esa apertura es un statement, es un… si se quiere seguir protegiendo a sí mismo o quiere asegurar la transparencia como valor pues, de la democracia. Entonces, bueno, es esencial que se desclasifiquen los archivos. Muchísimas gracias a Elena, a Alejandro y a Jessica por sus intervenciones. Realmente el mensaje en el que estamos insistiendo del Archivo General de la Nación es: vean este esfuerzo como un esfuerzo estatal, como un esfuerzo que implica que los archivos no solo le corresponden a un cuerpo de instituciones, sino que también tienen que tener en el centro a la ciudadanía. Ahí tiene que haber un diálogo constante entre las instituciones del Estado y la ciudadanía para que se pueda generar lo que nosotros llamamos una cultura archivística. Si solo dejamos esto en función del cuerpo de instituciones, seguramente va a quedar la memoria y lo archivístico al vaivén del cambio de gobiernos. Quisiera darle paso entonces a Omaira para cerrar este espacio y luego poder conversar con ustedes al finalizar la transmisión. Omaira, por favor. Muy bien, Francisco, por acá lo sorprendo. Francisco, gracias. Mil gracias a usted, por supuesto, a sus panelistas. Un diálogo absolutamente enriquecedor, profundo, y esperamos que se repita para seguir ahondando en este tema, que sí que hay tema de dónde cortar. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta apuesta del sistema de medios públicos, un espacio para ustedes, como lo dice nuestro gerente, para que lo público sea más público, y por supuesto a los televidentes que nos acompañaron en esta transmisión a través de Señal Colombia y por supuesto de nuestros canales en YouTube. Señal Colombia y Señal Memoria. También estuvimos en nuestras redes sociales. Si se perdieron de algo, pues rapidito ingresan a YouTube y ahí pueden ponerse al tanto de este diálogo importantísimo que se desarrolló aquí en nuestro Estudio 1. Y yo les voy a pedir unos minuticos porque quiero hacer una pequeña cuña. El sistema de medios públicos pues ha sido prenominado en 33 categorías en los premios India Catalina, pero hay 3 que nos llenan el corazón de orgullo, porque tenemos presentador favorito del público, noticiero favorito del público y programa de variedades favorito del público. Así que es muy fácil ingresar, participar y votar. Ingresan a Premios India Catalina, les toma unos segunditos registrarse, buscan las categorías y son ustedes los protagonistas quienes deciden. El año pasado recibimos el noticiero favorito del público, fuimos galardonados y eso por supuesto nos llena de orgullo porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y ustedes, que son los que eligen y los que determinan, nos están diciendo que ese es el camino correcto. Así que mil gracias, los invitamos a votar y por supuesto nos reencontramos en una próxima oportunidad cuando nuevamente estos diálogos de nación sean protagonistas. Los invitamos para que sigan con nuestra programación. Ya viene nuestra emisión central de noticias. Feliz noche, que estén muy bien, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Adiós. A continuación, RTVC Noticias, última edición. Señal Colombia, la señal de la paz. Advertencia, este programa es para adultos, contiene escenas de sexo y violencia, tiene subtítulos de apoyo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Aquí comienza RTVC Noticias, Premio India Catalina